Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Yo también. Vamos a continuar con nuestro tema número 7. Muy bien. Con el tema la sabiduría en la comunicación. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas y pedimos que nos ayudes. Guíanos con tu Espíritu Santo, háblanos, complétanos en el nombre de Jesús. Pedimos tu iluminación y tu entendimiento. Amén. Iniciaremos preguntándonos qué significa comunicación. Y comunicación es la acción de comunicarse. Lógicamente, para poder comunicarse se necesitan dos personas. Uno que habla y el otro que escucha. Porque muchas veces pensamos que estamos comunicándonos. Y el principio de Santiago sigue muy latente cuando nos dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y aquí se aplica precisamente este principio de la comunicación, ¿verdad? Es uno que oye y el otro que después responde. Pero cuando una persona sola habla, consideramos que es un monólogo. A esta acción se le llama comunicación defectuosa. Pues algo le está faltando. Y la pregunta es, ¿qué le está faltando? Que dejen hablar a la otra persona, ¿verdad? Que dejen hablar a la otra persona. La comunicación defectuosa siempre será cuando no hay interacción con la otra persona. Porque hay ocasiones que viajamos con personas y hay personas que acaparan todo el cuadro y empiezan a hablar y de pronto voltean y te dicen: ¿por qué eres tan seria? ¿Verdad? Suele suceder. Bueno, pues cállate para poder hablar. A veces tenemos una comunicación con Dios muy defectuosa. Pues pensamos que estamos comunicándonos con Él. Y el resultado es que solo oramos consigo mismos, que es diferente. Vamos a observar un ejemplo que, aunque tiene su interpretación directamente en esta parábola, lo podemos aplicar. La parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18:9.
Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién es esta parábola? Para los que confiaban en sí mismos como justos. Pero el verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La pregunta es: ¿para qué subieron estos 2 hombres al templo? ¿Me pueden responder? Para orar. ¿Qué significa orar? Según el griego, arroja varias palabras como suplicar, pedir y adorar. Todos estos principios los aplicamos en la oración y entra la comunión con Dios en la oración, que según el griego, en la palabra koinonía, significa sociedad. Y cuando estamos hablando de sociedad, estamos hablando de más de una persona. Para que haya una sociedad tiene que haber 2 personas. Para que haya una comunión necesita haber 2 personas. Así es que en la oración siempre habrá 2 personas. Uno que habla y la otra que escucha, y viceversa. La que escucha y luego habla. Que podríamos decir que esto es un diálogo. No es un monólogo, ¿verdad? Es un diálogo. Pero quiero que observemos que cuando hay interacción con 2 personas, las 2 hablan a su debido tiempo. Con el fin de dar respuestas respecto de lo que le está pidiendo o preguntando. ¿Cuántos problemas tenemos por cuestión de una mala comunicación? Vamos a estudiar el personaje del fariseo que se jactaba de tener mucho conocimiento de la ley. Diga conmigo, mucho conocimiento. Y que pensaba que tenía una buena comunicación con Dios. Diga conmigo, pensaba, porque el hecho de pensar que tenemos una buena comunicación no significa que la podemos tener o que la tengamos. Pero ¿cuál era la realidad? Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. ¿Oraba a Dios o consigo mismo? Oraba consigo mismo. Entonces, ¿esto es un diálogo o es un monólogo? Es un monólogo. Y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
El fariseo tomaba en vano el nombre de Dios, porque se fijaron, lo mencionó, pero en verdad no lo estaba tomando en cuenta. Porque él oraba consigo mismo. Te doy gracias de que no soy como los otros hombres, decía, fanfarroneaba. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Observamos que se expresa con gran desprecio del publicano. Y luego sigue informando, Lucas 18:12. Pero yo ayuno 2 veces a la semana. Y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿creen que esta, si fuera una oración conforme a su palabra, Dios no la escucharía? Pero este tipo de oraciones, Dios no las contesta, porque no son verdaderas. No son verdaderas oraciones, perdón. La comunicación solo es de un lado y no se debe considerar una oración a Dios, este modelo que acabamos de ver, porque es una comunicación defectuosa. El orar consigo mismo no es comunicación, no es una comunión con Dios. Porque se supone que cuando tenemos comunión con Dios esperamos que Él nos responda sí o no. O cuando andamos tan atribulados, tan desesperados por una situación que estamos viviendo, ¿por qué es? Fuimos a Dios. ¿Hubo un monólogo o un diálogo? Porque si hubo un monólogo y luego te levantaste y te fuiste, pues es una falta de respeto a la otra persona con la que nos estamos comunicando. En este caso, la persona de Dios. Se supone que si nosotros oramos y nos comunicamos con Dios, debemos de permitir que Él nos hable. Así es que es una comunicación defectuosa. Cuando una persona ora consigo mismo, cuando es un monólogo que hablamos como periquitos, pero no estamos interactuando con Dios. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él estaba orando ¿a quién? A Dios. Él estaba humillado, él estaba quebrantado. Él realmente quería que Dios escuchara su oración. El publicano sabía que había pecado, por eso estaba lejos, porque no se sentía digno. Él estaba humillado, porque ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Pero él venía por una respuesta de parte de Dios. Qué importante es la interacción cuando hablamos, ¿verdad? ¿Sientes muy bonito cuando alguien te deja hablando y se va? Él se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él habló con Dios y recibió la respuesta a la otra parte, porque se fue justificado. Pudo sentir el perdón de Dios. Pudo entender el perdón de Dios. El publicano esperó la respuesta de parte de Dios que le dijo: te perdono tus pecados. Y se fue justificado. El hombre comunicando a Dios sus pecados y Dios perdonando sus pecados como una respuesta a sus ruegos. El monólogo del hombre, ¿recuerdan? Solo una mano aplaude. A las 3, ¿aplaudan con una mano? ¿Verdad que necesitan la otra mano? Ahora, cuando aplaudieron con una mano, ¿escucharon algún sonido? No. Se necesitan las dos manos para aplaudir. Ahora, un solo aplauso. Pero les voy a dar oportunidad para que se oigan armoniosos. Amén. 1, 2, 3. Muy bien, felicidades. Se necesitan las dos manos para aplaudir, ¿se fijan? Tú dices, no, es que no, ¿cómo? Una sola mano, no. ¿Verdad? Así se ve cuando una sola parte solo habla y la otra no se puede comunicar. Es como si estuviera sola la persona. Así cuando hay dos personas, pero una sola comunica, la otra queda sin fruto. Y vamos a poner un ejemplo práctico que nos lo ilustre. ¿Qué les parece? Aquí tenemos nuestros actores. Hola, mi amor, ¿cómo te fue del trabajo? Hola, ¿cómo estás? Fíjate que, ¿cómo te fue del trabajo? No, pero Bien, yo pero- te voy a contar primero que a mí me fue bien raro hoy, porque parecía que me iba a poner, la chica de las uñas me habló y me iba a poner las uñas, pero me habló para cancelarme. Entonces, pero algo bueno salió, porque su niño está vendiendo galletitas para su torneo de básquetbol, entonces Sí, pero hay que apoyarlo, tenemos que hacer buenas obras, amor, ¿verdad que sí? Entonces, y luego no, dejé la ventana abierta y se metieron un montón de moscas. ¿Ya ves que es tiempo de lluvias? Lo ilustraron, ¿verdad? Lo ilustraron bien. No puede interactuar o dar su opinión. Un ejemplo práctico, como lo acabamos de ver. Uno habla, pero cuando el otro va a contestar, la otra persona sigue hablando, sin permitirle expresarse. Esa es una comunicación defectuosa, porque es un monólogo, ¿verdad? ¿Y qué muestra una persona que habla demasiado? Una necesidad de ser escuchado. Pero tiene que aprender a guardar silencio. Tiene que aprender a guardar silencio. El que habla mucho tiene que aprender a guardar silencio. Aprender a escuchar. Para darle la oportunidad a la otra persona que se exprese y escuchar lo que le quiere decir. Una persona que tiene miedo de que no le escuchen, habla mucho. ¿Pero qué sucede cuando hablamos mucho? Proverbios 10:19. Y fíjense lo que dice: en las muchas palabras nunca falta pecado.
Ujú. En las muchas palabras nunca falta pecado, porque la persona que habla mucho ni siquiera piensa lo que dice. Ujú. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí? Así es que hay que refrenar nuestros labios. Y hay que permitir que otros se comuniquen. Un hijo que quiere hablar con su padre y el hijo está, mira papá, mira papá. Y el papá, vete, no tengo tiempo. No le está poniendo la atención, no está viendo una comunicación. Es importante dejar que otros se comuniquen. Tú estás haciendo un trabajo de equipo, de grupo, trabajas con siervos. Tenemos que aprender a escuchar. Que otros se comuniquen, que expresen qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuál es la idea que tiene para enriquecer la lección o la dinámica. Una comunicación que no es comunicación. Hablar no es precisamente comunicar, porque hay personas que hablan mucho, pero no comunican nada. Hoy hay otras personas que tratan de comunicar y tienen solamente una parte de la información. ¿Qué es esto? Conocimiento. Estamos hablando sobre sabiduría en la comunicación y vamos hilando. Tienen alguna parte de la información, pero aún así el mensaje está incompleto. Para esto vamos a ver 2 de Samuel 18-19. El contexto es cuando Absalón se rebela contra su padre. Y de pronto él necesita recibir una noticia de qué estaba sucediendo con su hijo, porque su hijo se había levantado en rebelión contra su padre. Y dice aquí, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. ¿Qué hacía él? Comunicar un mensaje. A veces tenemos un mensaje, pero no sabemos transmitirlo. Es importante saber transmitirlo, o sea, que si tú quieres transmitir un mensaje, que no tengas dudas de lo que tú vas a transmitir. ¿Qué es esto? Conocimiento. Para ti tiene que ser claro lo que tú vas a enseñar. Si tú tienes dudas, vas a transmitir dudas. Por eso es importante el conocimiento. Verso 20, 2 de Samuel 18:20. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. En realidad, Joab consideraba que Ahimaas no era la persona correcta para transmitir el mensaje.
en ese momento, en ese tiempo y en esa situación específica. Algunos comunican las nuevas, pero no todos tienen la habilidad para transmitir un mensaje con cierto grado de dificultad. Me fijo, a mí me gusta ver aquellas series cuando hablan de el presidente, los gabinetes, el Estado, y aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo. ¿Por qué? Porque cerca del presidente está una persona de confianza, que prácticamente esa persona de confianza es el cerebro. Es la persona que está cerca de el presidente y lo aconseja. Es la persona que sale a dar la cara frente a los periodistas y saber expresar específicamente lo que se quiere. ¿Cuántos saben que somos embajadores del Señor? ¿Verdad? Y Dios nos envía para que nosotros expresemos el mensaje. Que no tengamos confusión en el mensaje, en lo que nosotros vamos a transmitir, para que se produzca la vida de Dios. Verso 21. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. ¿Qué le dijo? Di al rey lo que has visto. Él había sido una persona que no sabía solo la parte del mensaje, sino que había sido un testigo ocular. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a transmitir el mensaje? Tú vas a ir y hablar lo que has visto. Y saben que a veces hay personas que nos hacen quedar mal. Porque decimos, por favor, ve y da este mensaje. Y luego transmiten el mensaje de una manera incorrecta, con un tono incorrecto. Y por esa razón, yo como directora, todo lo que yo apruebo en relación a ¿qué vamos a hacer? Se descompuso un ventilador, pasó esto, aquello, y los coordinadores se comunican conmigo y yo le digo, muy bien, haz un memo, se lo vas a mandar al pastor Toño Ortiz con copia para el de mantenimiento, para que nos aprueben este proyecto. Pero ellos, cuando lo hacen, me lo pasan a mí para supervisión, para saber si ese comunicado está bien expresado. Lo leo primero, lo analizo, veo que todo está en orden, bien en armonía, bien, exactamente como yo sentiría transmitirlo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero hay quienes no saben transmitir el mensaje y hay personas que se empiezan a formar conceptos negativos de los ministros, porque los que fueron pasaron un mensaje y lo hicieron de una manera inadecuada y dieron una imagen incorrecta. Qué delicado es. Hay que aprender a comunicar. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Quiero que noten, Joab le dijo al etíope: di al rey lo que has visto. Hay que saber interpretar lo que hemos visto y se necesita sabiduría. Se fijan, primero, conocimiento.
pero se necesita sabiduría. Primeramente vamos a ver qué significa sabio. La palabra sabio significa claro, hábil y práctico. Claro, hábil y práctico. Cuando demos un mensaje tiene que ser claro, con habilidad y siendo muy prácticos. Porque a veces no somos claros cuando estamos transmitiendo algo y no somos prácticos. Luego, ve a dar el mensaje y luego le echamos de la cosecha. A ver, espérame, déjame explicarte. Es que a mí el pastor me dijo que fuera y te dijera esto, pero es que en el camino me encontré, pasó rápido un gato y me entretuvo. Hasta vi de qué color tenían los ojos. ¿Ve? No hay claridad, no hay objetividad, y las mujeres escriban, necesito ser muy objetiva. Porque los varones por naturaleza son objetivos, pero las mujeres somos subjetivas. Y a veces para decir algo tenemos que dar muchos rodeos, y en esas muchas palabras ni siquiera estamos entreteniéndonos y no vamos al objetivo. Y si se está quemando la casa y tú estás, espérame, es que siento calorcito. ¿Sí? ¿Me explico? Claros, hábiles, prácticos. ¿Qué significa sabiduría? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se fija? Sabiduría significa inteligencia, conocimiento, saber, entendimiento. Los libros de Proverbios y Eclesiastés son llamados literatura de la sabiduría. Los sabios del antiguo y cercano Oriente comprendieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento. La superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento. Pues ella abarca el conocimiento e incluye también la conducta moral y la comprensión. Una persona no se consideraba sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener, porque podemos tener conocimiento, pero no sabiduría. Y decimos, híjole, pues no sé qué me pasa, con todo choco. Se molestan conmigo. O sea, no sé qué pasa, no sé qué digo mal. Porque a veces nos falta sabiduría. Tenemos conocimiento. El rey Salomón tenía conocimiento de la vida. Cuando le trajeron a aquellas dos mujeres rameras que tuvieron al hijo al mismo tiempo. Y entonces una de ellas se durmió sobre el niño y lo mató. Pero ella decía que el niño de la otra era su hijo. No, y en la mañana la otra se dio cuenta, no, es que mi niño no es este. Y este asunto tuvo que llegarle al rey. Y entonces el rey juzgó. Usó el conocimiento de la vida, pero también la sabiduría práctica. Y le dijo, ok, no se ponen de acuerdo. Una dice, el niño muerto
No es mío, que sí, que no, que sí, que no. Entonces traigan una espada y pártalo en dos. Y la que era la verdadera madre dijo, no, por favor, dénsela a ella. Y entonces el rey dijo, esa es la verdadera madre. Porque una verdadera madre nunca va a permitir que maten a su hijo. Fíjense la sabiduría, el conocimiento y la sabiduría, porque la supo aplicar de una manera práctica para traer justicia. Una persona no se consideraba sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener, si sus hechos no se ajustaban a sus creencias rectas. Como todas las virtudes intelectuales hebreas, la sabiduría es intensamente práctica y no teórica. Así es que yo he escuchado predicadores que tienen mucho conocimiento y predican con mucho conocimiento, pero nunca aplicaron los principios de los cuales están hablando hacia la vida. Y cuando una persona escucha principios, pero no afecta su vida, ellos no están siendo buenos comunicadores. Los predicadores, maestros, misioneros, evangelistas son comunicadores. ¿Qué responsabilidad es comunicar? Hay que aprender a comunicar las ideas y los pensamientos de Dios. Por eso es tan importante que ustedes como maestros sean buenos comunicadores, tengan un buen conocimiento de las edades de sus niños, sepan cuáles son las características negativas y las positivas. Cómo poder formar con la palabra a través de los principios de Dios aquellas áreas negativas. Si tu mensaje no afecta la vida de un niño para que la transforme, no hay sabiduría. Hay conocimiento. Soy maestro, preparé mi tema, hablé como un periquito y ya. Pero si no afectamos a la vida de los niños, en su vida práctica. Por eso es tan importante el conocimiento junto con la sabiduría. Segunda de Samuel 18:22. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? ¿Para qué vas a tomar tú un lugar que no te corresponde? Pero es que es un trabajo que yo siempre he hecho, pero hoy se te dijo, no corras. Ahí él estaba usando el conocimiento, pero no la sabiduría. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre, o si quieres correr, pues corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Así es que iba el etíope en su camino y el otro jactándose, no, es que yo corro más rápido, yo soy más fuerte. Y luego hasta lo miró y iba a toda velocidad. Quizás pensando, tengo fuerza, soy más ligero al correr. No se trata de correr, sino de comunicar. Segunda de Samuel 18:24 dice, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya
Había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Verso 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas noticias trae. En tanto que él venía acercándose. Y vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero diciendo. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Verso 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Ahimaas no supo comunicar el mensaje correcto, solo una parte. Así es que el mensaje tiene que ser completo. No podemos comunicar a medias sin tener una respuesta. Verso 29. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Era lo que le preocupaba al rey. Y Ahimaas respondió. Fíjense qué respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Pero él corrió. Pero no sabía de qué se trataba. Él no fue un testigo ocular como el etíope. Su comunicación fue defectuosa. No era claro. Verso 30. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Hay mensajes que son dolorosos, pero que no debemos albergar falsas esperanzas. Él llevaba el mensaje claro que hizo que el rey se doliera, pero también después que tuviera ánimo para seguir adelante. Entre esposos hay mala comunicación. Ya lo vieron con Toño y Brenda. Porque no son claras y hábiles para saber transmitir una verdad. Hay que hacerlo con sabiduría tal que la otra parte lo reciba a pesar que le duela. He observado que hay ocasiones que los varones, como son cabeza y tienen gobierno, constantemente están corrigiendo a sus esposas. Y yo no lo veo mal porque entiendo la investidura. Pero también lo que he notado es que a los varones les cuesta mucho trabajo recibir una verdad. Por eso es que la mujer tiene que ser muy sabia
clara, respetuosa, amorosa, para saber decir esa verdad. Porque tiene conocimiento. Pero hay mujeres que se van en contra del varón. Es que eres esto, eres un bueno para nada, y agreden a la persona. Cuando se trata un asunto, se habla del asunto, pero no se va en contra de la persona. Tenemos que aprender a comunicar verdades que, cuando sabemos que duelen, hacerlo con mucha sabiduría, con mucho tacto. Porque lo que se trata es que el receptor reciba de tal manera la verdad que lo atesore en el corazón y pueda haber un cambio. No es suficiente el conocimiento, se necesita entendimiento para saber comunicar adecuadamente lo que pensamos y lo que sentimos. Hay ocasiones, y sucede en la familia, que empezamos a hablar de un tema, pero antes de empezar a hablar de ese tema, nosotros estamos cavilando en nuestra mente sobre ese tema. Y estamos metidos en ese tema y estamos pensando. Y entonces volteamos con el hijo o con el esposo y decimos, ¿verdad que sí, amor? Y él dice, ¿de qué me estás hablando? Estás fuera de contexto. La mujer debe de decir, mira, te quiero compartir esto, he estado pensando esto, sobre esta situación. Y una vez que termines a hablar de eso, le dices, punto y aparte, ahora voy a darte otro tema, porque luego revolvemos. Y ya no sabes si Lupe fue la persona de la que estás hablando de primera o segunda persona, porque se revolvió todo. Y no le dijiste punto y aparte. Saber comunicar, saber escuchar, saber esperar, pensar antes de hablar. Porque a veces pensamos, estoy comunicando, y no estoy comunicando nada. A veces creemos, es que ya me conoce mucho. Pero no hay que confiarnos en eso. Concluyendo, la comunicación siempre tendrá dos partes: el que habla y el que escucha, y viceversa. Tenemos que reflexionar sobre la comunicación defectuosa. ¿Cuál es esa comunicación defectuosa? Es cuando una sola persona habla y no le da oportunidad a la otra persona para hablar. Tenemos que aprender a callar y darle a la otra persona la oportunidad de hablar y de expresarse, acaparando todo. Lo mejor es la comunicación que se expresa de una manera hábil y práctica, con inteligencia y sabiduría, y que las dos partes se enriquezcan y lleguen a acuerdos. La comunicación necesita alguien que hable y el otro que escuche. Uno que escuche y el otro que hable. ¿Verdad? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que haga lo que tú quieras y que sea prosperada esta palabra para lo que es enviado. Señor, ayúdanos a escuchar a otros.
¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Oh, mi Dios, enséñanos sabiduría, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos recuerdes en el momento justo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.